noches, amados hermanos. Pues a partir de este día nos vamos a disponer a iniciar una nueva etapa de estudios en lo que respecta a nuestras reuniones los miércoles, nuestra reunión de estudio bíblico. Y pues vamos a iniciar con una serie de estudios con el título de cómo. Y como tal me quiero introducir con el punto principal del evangelismo. Y pues la cita que sea más apropiada para ello es la que encontramos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 28, versículos 18 al 20. Esto nos habla de una reseña importante relacionada con el evangelismo, pero no propiamente dicho del evangelismo, sino la parte que nos lleva precisamente al evangelismo, y en este caso es el discipulado. Vamos a este pasaje y con esto iniciamos esta nueva etapa de estudios. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice la palabra del Señor, y bueno, yo creo que todos conocemos, si no todos, la gran mayoría conoce estos versículos de memoria. La palabra del Señor dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una referencia muy interesante respecto a este mensaje. ¿De qué nos hablan estos versículos y de qué manera nos introducen a la enseñanza de testificar, de presentar el Evangelio de Jesucristo a aquellas personas que aún no le conocen? Es muy claro lo que nos dice la palabra de Dios en estos versículos, y como dice, se puede decir prácticamente que es la base de la evangelización. Y aunque propiamente dicho no nos habla del evangelismo, estos versículos nos hablan básicamente el centro, la parte fundamental de esta parte de la palabra de Dios es el discipulado. De ahí la importancia de este primer estudio, el discipulado. Discipular es la estrategia de Dios para el crecimiento del cristiano. Si un cristiano es discípulo de Jesucristo, es una persona que con seguridad crecerá y será una persona útil en las manos de Dios. Pero también el discipulado lo podemos manejar de una manera general, como considerando que es la estrategia de Dios para el crecimiento de la iglesia. Es decir, el discipulado nos lleva al crecimiento personal de cada uno de nosotros en particular, y también nos lleva al crecimiento de la iglesia. Y obviamente está totalmente relacionado con el evangelismo. Hay la importancia, y en especial la importancia de la palabra de Dios en estos versículos que acabamos de leer. El mandato de Jesucristo fue hacer discípulos, como leíamos aquí en Mateo capítulo 28, en el versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos. Así dice este versículo. Y voy a enfatizar nuevamente esto. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí no dice de una manera directa que vayamos a evangelizar. Dice: por tanto, id y haced discípulos. Aquí hay un imperativo. Muchos podrían decir, hablando en el sentido de la gramática en el griego, en el idioma en el que está escrito esta parte de la palabra de Dios, muchos pueden decir que el énfasis está en la palabra id, pero no es así. En el texto original en el griego, la palabra es yendo. Y el énfasis, el importante o el sentido de mando o de orden es la palabra hacer discípulos. Es decir, en otras palabras, lo que nos está tratando de decir este versículo es: por tanto, mientras vamos, hagamos discípulos. Eso es lo que nos está tratando de decir el Señor en este versículo. Entonces, aquí trato de enfatizar la importancia y el valor del discipulado. Iglesia que no discipula, iglesia que no crece. Entonces, tomemos en cuenta la importancia y el valor de esto. El recién convertido, la persona que reconoce a Jesucristo y lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador, es enseñable. Si se descuida su instrucción desde un principio, se puede considerar, como nos dicen algunos pasajes de la palabra, se pueden considerar como enanos para toda su vida cristiana. Y después, ningún tratamiento les va a ayudar. ¿Qué trato de decir con esto? Cuando una persona es recién convertida, es una persona que fácilmente le podemos enseñar, que fácilmente puede ser instruido, que fácilmente en este sentido puede ser discipulado, como dice la palabra de Dios, que fue el ministerio que principalmente presentó en su Señor y Salvador Jesucristo. Hizo discípulos, tuvo 12 discípulos, y aún dentro de esos discípulos uno de ellos prácticamente desertó, y aún así
el resto fue determinante para continuar la obra que Jesucristo inició en su ministerio terrenal en este mundo. Entonces vemos la importancia de hacer discípulos. Cuando una persona es recién convertida, al empezarlo a discipular, quiero resaltar la importancia del discipulado, porque el discipulado, más que una instrucción, una enseñanza o un estudio o un curso, como muchos le pueden llamar, no es eso, es un discipulado. El discipulado es un estilo de vida. Nuestro instructor es el Señor Jesucristo, nuestro maestro es Jesucristo. Es decir, aquellas personas que de alguna manera instruyen a estos nuevos creyentes, se les puede dar el título de líderes, pero no son los maestros. Ellos son los instrumentos que Dios utiliza para que el mismo Señor Jesucristo instruya a estas personas. Ve la importancia del discipulado, y especialmente a las personas recién convertidas. ¿Por qué digo a las recién convertidas? No digo con esto que a las personas que tienen más tiempo o más años en la vida cristiana, y entre más años tengan más todavía, no puedan crecer. Lo que pasa es que ya muchos cristianos, válgame la expresión, se enraicían o hacen una raíz de acuerdo a los conceptos que han considerado o han aprendido de la palabra de Dios, y no quieren aceptar otra cosa. Sienten que nadie tiene que enseñarles nada. Y entonces hay el problema de las personas que tienen más de un tiempo en una iglesia que las personas recién convertidas. Y es ahí cuando podemos ver cómo los recién convertidos empiezan a crecer de una manera impresionante, y los que ya tienen más tiempo en la iglesia se van quedando, como decíamos aquí, como enanos espirituales. Voy a invitarles a que vayamos al libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento. Proverbios, en el capítulo 22, Proverbios capítulo 22, y vamos a tomar en cuenta el versículo número 6. Vamos a esta parte de la palabra de Dios, Proverbios 22, 6. Nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué trato de decir con este versículo? Pues lo que he estado tratando de explicarles en estos momentos. Es decir, si a un niño se le instruye desde que nace. Si se le instruye bien, va a crecer bien. Si se le instruye mal, va a crecer mal. Entonces, si lo empezamos a discipular a un recién convertido desde pequeños, vamos a ver un crecimiento muy significativo y una persona que va a ser útil en las manos de Dios. Discipulado. Este término lo podemos manejar en cualquier situación, en cualquier área de la vida de las personas. Incluso la Biblia menciona tres diferentes tipos de discípulos. Están los discípulos en el sentido secular, una persona que se adiestra para determinada labor. Hablamos de cualquier tipo de escuela secular, pero en especial me enfatizo en el sentido de la vida cristiana. En el cristianismo, un creyente que es instruido con la Biblia y una vida ejemplar para vivir en amor y en obediencia a Dios. Entonces, esa es una parte fundamental que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a ver algunas demandas del discipulado. En primer lugar, para ser un discípulo se requiere una visión. Aquí vemos la diferencia entre un cristiano y un discípulo. Un cristiano puede posiblemente tener una visión, un discípulo tiene una visión. Ver lo que otros no pueden ver más allá de donde otros ven, ver antes que otros, ver en la misma dirección en que Dios ve. Y así, estos varios sentidos hablamos en un sentido de visión, tener una perspectiva amplia de lo que se puede hacer. Solo los que tengan una gran visión sentirán la necesidad y tendrán la capacidad de preparar discípulos. Es decir, estos discípulos, estos recién convertidos que se están discipulando, cuando estos crecen en su momento, tendrán la capacidad de empezar a preparar a otros discípulos. No es vivir sin un ideal, es vivir, y tampoco es vivir a medias. Entonces es tener un sentido de visión. Como ya les mencioné, otra demanda del discípulo lo podemos considerar como que se requiere paciencia. Cuando alguien está dedicado al discipulado, tiene que ser paciente. Si no es paciente, pues no va a poder lograr el objetivo. ¿Qué trato de decir con esto? El discipulado se hace de persona a persona o en grupos pequeños. En el Evangelio de Lucas, vamos a Lucas, en el capítulo 10. Lucas capítulo 10, y vamos a ver en especial el versículo 1. Lucas capítulo 10, en el versículo 1 dice: después de estas cosas,
Designó al Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. También nos habla de discípulos. Si nos damos cuenta, se juntaron 70. De estos 70, como ya en muchas ocasiones hemos escuchado, se redujo a los 12 que tuvo Jesús. Pero vean la palabra de Dios, dice que juntó a 70 y esos 70 los mandó de 2 en 2 a ministrar. Es un dato importante. ¿Y qué tiene que ver con esto? Con la demanda que acabo de mencionar. La demanda del versículo en este sentido que requiere de paciencia. Se habla aquí de un grupo de 70 personas que estuvieron con Jesús, pero escogió a 12 discípulos a quienes preparó para la gran parte de su tiempo con ellos. Los grupos pequeños son más flexibles, permiten la realización de de algo más completo, dan lugar a más liderazgo. Por eso es mejor tener muchos grupos de pocos que pocos grupos de muchos. ¿Me explico? Los frutos del discipulado, y es ahí donde complementamos lo que trato de decir con ser pacientes. Los frutos del discipulado no se verán pronto. Es decir, como se empieza con grupos pequeños, no se ve el crecimiento rápido, pero a lo largo viene un crecimiento impresionante. Vamos a Juan capítulo 13, Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, en el versículo 7. Juan capítulo 13, versículo 7 dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Es decir, es un proceso. El pequeño discípulo, el recién convertido en la vida cristiana, lleva un proceso que amerita determinado tiempo, y cuando ese tiempo se logra, pues se empieza a ver resultados maravillosos y favorables. Pero para eso, como ya mencioné, se necesita paciencia. Discipular es preparar lentamente una muy grande obra. Si quieren ver sus sueños realizados, constrúyelos despacio. Haz poco, pero hazlo bien. A la larga verás tremendas y maravillosas bendiciones. Y esto de alguna manera lo es una persona llamada San Francisco de Asís. En tercer lugar, una de las demandas del discípulo es que se requiere sacrificio. Ahí es donde ya la mayoría de los cristianos desertan en lo que respecta al discipulado, porque recuerdo hace varios años cuando estábamos implementando el discipulado, algunas personas que eran invitadas a ser discipuladas decían que no, y les preguntaban por qué. Dicen: no, porque todos los discípulos que he visto que se han estado discipulando dicen que sufren mucho, que pasan por muchas pruebas, y yo no quiero pasar por pruebas. Bueno, esa es una realidad. El discipulado o el discípulo requiere sacrificio. En 2 de Timoteo, vamos a la palabra de nuestro Dios, en 2 de Timoteo, vamos a tomar en el capítulo 2, del versículo 3 al 6. Dice aquí la palabra del Señor: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Entendemos todos los ejemplos que se mencionan en estos versículos? Es interesante la variedad de ejemplos que menciona el apóstol Pablo a Timoteo en estos versículos. Dice el versículo 3, que creo que es el énfasis principal de estos versículos, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí nos habla de soldados. En el versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí hablamos del ejército espiritual. En el versículo 5 toma un ejemplo diferente: si también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Si hablamos de un soldado, sabemos que tiene que tener ciertas disciplinas para poder enfrentar una batalla. Si hablamos de un atleta, un deportista, como nos menciona el versículo 5, nos habla de alguien que lucha. Dice: también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es decir, cuando un deportista requiere lograr el objetivo final, que es el de ser campeón o de ganar un premio, pues necesita preparación. Y esa preparación requiere sacrificio. Y por último, lo que leemos en el versículo 6, dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Yo no sé qué tantos conozcan de esto,
Algunos podrían pensar que es muy sencillo. A mí me tocó en alguna ocasión ayudar en ese trabajo y es excesivamente pesado el ser o trabajar de labrador. Entonces vean lo que dice aquí: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, no nada más esperar que vengan los frutos y ya. Es trabajar primero la tierra para poder producir fruto y poder comer de ello. Entonces es esto, el discipulado demanda visión, demanda paciencia y demanda sacrificio. Según Timoteo capítulo 2, los versículos que leíamos nos resaltan esos detalles importantes que no me gustaría que perdiéramos de vista. Se sufre la soledad, se sufre la incomprensión y muchas veces se sufre también el sentido de ánimo. Hay mucha oposición y ese tipo de situaciones provocan estas crisis, este sacrificio, pero tenemos que lograr los objetivos de cada una de estas demandas. Tenemos que percibir la visión, tenemos que ser pacientes y tenemos que tener conciencia de que tenemos que hacer muchos sacrificios. Y bueno, quiero terminar esta parte con una parte también importante del discipulado, que son en este caso los resultados. En Mateo, vamos a Mateo capítulo 28, que es una de las citas con las que iniciamos este estudio. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habrá gozo en estar cumpliendo con la obra del Señor. En segundo lugar, podemos formar creyentes maduros, capacitados para rescatar y adiestrar a otros. Por lo tanto, el líder debe ser bíblico y de oración para poder lograr este objetivo. Y bueno, a lo largo de los años, una de las grandes satisfacciones que yo he tenido en el ministerio es eso: ver crecer a personas que he estado adiestrando en el discipulado y que llegan incluso muchos de ellos a superarme. ¿Por qué? Porque han aprendido bien el ministerio del discipulado y ellos son capaces de adiestrar y capacitar a otros. Esa es una gran satisfacción para un líder y en este caso algo importante en lo que respecta a los resultados del discipulado. Por último, segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 2, este es uno de los versículos que puede ser determinante en lo que respecta a ese tema del discipulado o del evangelismo, el cómo evangelizar. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces está hablando prácticamente del discipulado. Lo voy a leer nuevamente, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lograr un seguro, abundante y firme crecimiento de la iglesia conforme al plan de Dios, en este caso el discipulado. La multiplicación de la iglesia por medio del discipulado será más rápida a la postre, es decir, a la larga, conforme pase el tiempo, que cualquier otro método que se pueda usar. ¿Por qué? Porque y que nos quede bien claro, este es el método de Dios. Que el Señor les siga bendiciendo.